Confesionario Podcast. Confesionario Podcast. Confesionario Podcast. Confesionario Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Confesionario Podcast. Hoy inicia este proyecto que estoy seguro que nació en el corazón de Dios y realmente hoy estamos muy emocionados porque es el primer episodio y sobre todo porque, bueno, la invitada ya saben un poquito, pero es una persona que amamos un montón. Pero antes de iniciar con todo esto, que estoy seguro que Dios les va a hablar, quiero primero presentar a mi amigo durante años, Anthony Barquero. Actualmente seguimos en la iglesia después de como 4 años y ahora tenemos este proyecto juntos. Y bueno, Tony, algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo en las plataformas. No, bienvenidos. Así como dice David, este proyecto nació en el corazón de Dios. Sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes y no sé de pronto qué situación estén viviendo, pero este podcast es una respuesta de Dios para su vida. Y para ir iniciando y ir aterrizando en esto, David, hoy vamos a escuchar no una simple historia, hoy vamos a escuchar un milagro que tiene nombre y apellido. Y yo no sé de pronto qué se le viene a usted a la mente cuando usted escucha la palabra cáncer. Claro. Y yo me pongo a pensar algo, y es que muchas personas piensan en cáncer y el primer pensamiento que se les viene a la mente es, hasta ahí termina. Pero yo creo algo, y es que en Dios, lo que en la sociedad o un dictamen médico dice punto y final, en Dios hay un punto y coma. Qué bueno. Entonces, David, ¿qué le parece si adentramos al... A conocer a la persona. Exacto. Claro, totalmente. Bueno, en este momento en pantalla están viendo a nuestra querida amiga Ana. Ana, ya también tenemos muchos años en la iglesia, ¿verdad? Tenemos muchísimos años de conocernos. ¿Como cuántos, Anita? Como unos... Ay, no te ofrezco calma. Actualmente, para que la gente se imagine, actualmente el esposo de Ana fue mi primer líder en la iglesia. Ujú. Yo lo lideré junto a... Usted Con le poquito tiempo, pero lideramos. pero Pero nada. qué bonito, porque realmente Dios une propósitos y qué bonito hoy que Dios nos volvió a reunir hoy en tu casa haciendo un podcast hablando de un milagro. Y con eso vamos con la primera pregunta. O primero, es más, vamos a hacer algo. Yo quiero decir algo. Que Anita también dé la bienvenida al podcast. Me parece bien. Y diga lo que se quiera decir también. Claro, los dos, todo bien. Entonces, adelante, Anita. Bueno, bienvenidos. Estoy segura que si usted está escuchando este podcast no es porque quiere escuchar una historia bonita, sino porque Dios tiene algo que quiere hablarle a usted también a través de esto. Si bien tal vez usted no está pasando por un proceso de salud o algo así, todos vivimos procesos que requieren que mantengamos nuestra fe firme, y eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, y para empezar, Ana. Bueno, David y yo te conocemos. Hay personas que te conoces, pero hay muchas personas, y la mayoría de personas no te conocen. Entonces, para empezar, ¿quién era Ana antes de ese diagnóstico? Bueno, yo nací en Desampa. No, mentira. Que te cuiden. Dino, en realidad tuve el privilegio de la familia en que nací. Mis papás siempre me dieron toda la educación. Yo pude dedicarme completamente cuando terminé el colegio y demás a estudiar. Entonces, pues antes del diagnóstico, yo ya estaba trabajando en el trabajo que era, o que es el trabajo de mis sueños. También, llevo mucho tiempo en la iglesia. En realidad siempre he conocido de Dios, siempre he buscado mucho acercarme a Dios. Entonces, el diagnóstico en sí me agarró en un momento en el que yo pues estaba sirviendo, tenía grupos, tenía discípulos, servía en encuentros y demás, estaba feliz con mi trabajo, tenía una relación bastante estable y tenía lo que yo pensaba eran los sueños o las ambiciones que yo tenía en ese momento. Yo me proyectaba, yo trabajo en el mundo corporativo, entonces yo me proyectaba como alta gerencia del mundo corporativo. Yo estaba construyendo mi carrera para llegar arriba, ¿verdad? Y como, VP de todo lado, de todo lado. Y sí, eran como ambiciones que si bien no estaban lejos de Dios tampoco,
yo las veo así como un poco más egoístas. Ok, perfecto. Y Anita, nosotros, bueno, que te conocemos y te conocimos durante el proceso, nos hacíamos una pregunta, Tony y yo, y nos encantaría que justamente este podcast está hecho para hablar de lo que llevamos dentro, ¿verdad? Mm. Y es sin cortes, sin filtros, ¿verdad? Y queríamos que vos le contaras a todas las personas qué fue lo primero que pasó por tu mente en ese justo momento cuando llega el doctor y te da el diagnóstico de que diagnostican, perdón, cáncer. Bueno, no fue tanto que llegó un doctor y me diagnosticó, sino les voy a hacer un resumen de la historia. Todo empezó en realidad por un chequeo médico general, digamos que me pagaba la empresa. Entonces yo dije, lo voy a hacer. Más que todo lo hice en realidad porque Tony, mi actual esposo, en ese momento era mi novio, me insistió demasiado en que me lo hiciera. Yo dije, bueno, ya, por lo menos para que deje de estar de insistente. Entonces me hice el chequeo, en el chequeo me hacían un ultrasonido, en el ultrasonido sale que hay como una pelota que no debería estar en una parte aquí arriba del estómago, digamos. Entonces de ahí ya me mandan como a hacer más exámenes, me empiezo a hacer todos los exámenes y demás. Ujú. Inicialmente se piensa que es como un quiste o que es un ganglio inflamado y demás, ya me tengo que hacer como biopsias, exámenes médicos carísimos, uno no valora eso. Yo que cara la medicina, Literal. carísimo, todo es carísimo. Yo con eso me compro un carro. Entonces, sí, ya después el primer diagnóstico en realidad lo que sale y me lo dan por teléfono es que Fue una llamada. fue una llamada con el resultado de la biopsia. En realidad en la llamada decían que era un tumor benigno. Entonces, en ese momento sí me impacta, pero no, yo digo, no, es benigno, No, es no, una Erika, operación y ya. tal vez para que la gente sepa, la gente que no sabe qué es benigno. Benigno es que no tiene, Ajá, sí, que nada más es un tumor, un quiste, una masa. que se quita con operación normal. Que se quita con una operación y demás. Entonces yo fui a la consulta con el doctor, sí me mandaron ya a oncología quirúrgica. Para los que no saben, hay dos tipos de oncología. Está la quirúrgica, que es en la que te operan, y está la médica, que es donde recibes tratamiento de quimioterapia, radioterapia y inmunoterapia, y todos los que hay. Entonces él me dice que es una operación muy sencilla. Es una laparoscopía, te hacen 3 piquetitos de 2 centímetros cada uno, le meten unos tubillos, le inflan la panza, le sacan la pelota y listo. Yo vi videos y todo, tu amiga la En YouTube, en TikTok. En TikTok. Estaba empezando el auge de TikTok, entonces yo me puse a ver videos en TikTok y la gente salía así como el día que se hacía la operación, ya ellos salían campantes del hospital y dije, así, esto no va a detener mi carrera, no es que me voy a tener que quedar ahí un montón de meses ni nada por el estilo. Me internan, me operan 3 días afuera y yo ya el siguiente lunes estoy otra vez trabajando. Porque si era un poco siempre en su mente estaba la parte corporativa, siempre en todo sí. momento. Sí, yo estaba muy... sí. Yo, sí. Sinceramente, sí. Sí. Me gustaría decir que no, pero sí. Bueno, eso y las cosas de la iglesia que también, si bien uno siempre tiene las ganas de crecer en Dios, tal vez en ese momento también era un poco ambición y no, tal vez no tanto amor, diría yo. Okay. Ajá. Entonces, ya después, me llaman a internarme un 1 de enero. De hecho, no me dejaron ni disfrutar las vacaciones, sí. Me hacen la prueba COVID, me internan el 2 de enero y me tuvieron en el hospital 15 días haciendo el papel. Ya yo le decía, mami, yo estoy en un hotel 5 estrellas barato. No hago nada. No hacía nada, o sea, yo Solo faltaba que lo bañaran. Sí. Yo me daban comida, veía tele, tejía, leía, veía TikTok. Netflix, hablaba por videollamadas y ya, eso era todo lo que yo hacía 15 días ni nada. Lo único fuera que le prendían muchas luces en la madrugada. No, y en realidad estar en el hospital es feo porque la gente morir. Así que... Ana, y vamos a ver, muchas personas no saben que usted es alguien que le servía a Dios antes de que le pasara esta noticia, ¿verdad? Pero Mills y yo también nos hacíamos una pregunta, y es que, ¿cuál fue su reacción con Dios? O sea, no sé si me voy a entender. ¿Se llenó de orgullo?
de temor o le reclamó o se quiso alejar de él? Eh, ¿Cuál fue su reacción en cuando le dieron este diagnóstico? El primero, o sea, la primera reacción con el primer diagnóstico, que es que era benigno y demás, fue como, no, es un proceso más. O sea, es un proceso más. Y creo que en ese momento no me enojé con Dios ni dije como, ¿por qué yo? No sé qué. Porque yo dije, es un proceso más, es algo sencillo. Obviamente sí te toma por sorpresa, porque creo que algo que un hijo de Dios no espera de un Dios bueno es que le pasen a uno cosas malas. Entonces obviamente sí te toman por sorpresa, no es como que yo sabía que no, ¿verdad? O sea, no tampoco. Sí me tomó por sorpresa, pero no le reclamé ni nada porque originalmente pensaba que no era nada. Y en el momento que te diste cuenta que sí era cáncer, ¿cambió esa perspectiva? ¿Te enojaste? No, en ese momento tampoco. Y digamos, la cosa fue así. A mí ya me operan y demás. A mí, antes de que se lo operen, le hacen firmar un consentimiento de la cirugía y demás. Entonces ahí explica más o menos qué le van a hacer a usted. Mi consentimiento era por una cirugía rápida de 2 horas. A mí me ingresan al quirófano a las 7 de la mañana y yo salí del quirófano como a las 9 de la noche. Todo el día. Ajá. Entonces, en ese momento todavía estábamos con cosas de pandemia, entonces no era como que mi familia podía ir. Entonces creo que ellos se llevaron la peor parte y yo solo estaba anestesiada. Y yo cuando me pusieron la anestesia, yo lo que pensé, dije como, bueno, yo sé que puedo no salir viva de aquí, pero si me muero me voy con Cristo, ¿eh? Me morí de ganancia. Premio. Entonces, no, la primera vez que me desperté después del quirófano, yo dije, me robaron mis órganos, que tenía que era una cosita chiquita, y cuando yo me desperté estaba como si estuviera enyesada de todo el cuerpo, y dije, ¿qué me hicieron? Y tras eso me operaron un viernes, y como no llegan los doctores el fin de semana, o sea, los especialistas el fin de semana, hasta el lunes me dijeron que me habían hecho. Entonces, yo pasé como 2 días con esa... Sí, con intriga de... Con esa intriga. En realidad, creo que yo en lo que más pensaba era en mi familia. Y yo creo que lo que pensaba y lo que seguí pensando todos los meses después es que, porque eran preguntas que la gente me hacía, como, ¿por qué si usted es alguien que le sirve a Dios? ¿Por qué si usted es alguien que ama a Dios y le pasan estas cosas? Qué bueno, sí. Nace la pregunta justamente por eso, porque muchas veces cometemos el error de creer que es culpa de Dios que pasen las cosas. Pero realmente hay cosas que lamentablemente nosotros como humanos no controlamos. Exactamente. Entonces, qué impactante saber que tal vez de pronto tenías proyectado un año el crecimiento en muchas cosas y lo recibes de golpe en las primeras semanas. Cambian los planes por completo. De ahí viene la famosa frase que dicen muchas mamás, usted pone y Dios dispone. Literalmente. ¿Verdad? Y es parte de... Y justamente me encantaría, Anita, el saber ya en el proceso, cuando te diste que era cáncer, en el proceso más fuerte, tal vez, que ya estás en quimioterapias, ¿verdad? Que tal vez ya empezaste a perder pelo, todo esto, ¿verdad? Al final quisiera el aprendizaje de la lucha interna tuya, y es qué parte de vos murió y cuál parte de Ana nació durante ese proceso en su etapa más difícil, y tal vez comentarnos un poquito cuál fue esa etapa más difícil. Ok, bueno, después de la cirugía, a mí me abrieron desde el inicio de acá hasta abajo, eran 52 grapas, yo parecía una cartuchera. Le puedo poner una foto en la punta. Me encanta que una cartuchera. No, Ana, porque Ana, digamos, nosotros vimos el proceso cerca y Ana hacía chistes y todo. ¿En serio? Y uno no sabía ni si reírse o no. No, sí. Aprobado por Chayanne. Parecía una cartuchera, ¿verdad? Parecía una cartuchera. En serio, o sea, lo primero que yo dije, me parezco una cartuchera. Pero bueno, el día que yo me di cuenta que era cáncer maligno, yo estaba a las 3 de la mañana viéndole luz. Así no podía dormir porque, si bien todo me lo tomo con humor, en realidad... Ahí te subían el expediente. Ajá, estar internada sí me dejó muchas secuelas. Entonces yo tenía muchas pesadillas, yo no podía dormir sola.
todavía no puedo dormir sola, digamos. Y ya tiene con quién Ya dormir. tengo con quién dormir. No tengo razones para dormir sola. Pero sí, entonces en ese día justo estaba sola porque mi hermana se fue a dormir con mi mamá. Yo en ese momento dormía con mi hermana. Y entonces yo estaba como viendo tele y dije como, ay, qué bonito, voy a ver vamos a chequear a ver si ya están mis resultados. Había pasado como un mes ya desde que yo había salido del hospital. Entonces me estaban los resultados y lo que me tiraba es el diagnóstico, que decía cáncer maligno del cuerpo del páncreas, ¿verdad? Entonces yo dije como... ¿Puedes explicar de pronto? Tal vez hay personas que nos Ajá. conocen sobre el tema del páncreas y demás, porque ahora estamos vacilando. Yo no sabía qué hacer pan. Exactamente. Y lo que yo le decía a Ana, uno nunca dice, voy a comerme el páncreas. No. Sí, deberían. Digamos, el páncreas es un órgano que está conectado por una vena al estómago y es lo que hace segregar la insulina. La gente que tiene diabetes sabe que es el páncreas, porque sufren mucho con él. Con el páncreas. Ajá, entonces el páncreas es el que crea la insulina y crea como otras enzimas que te ayudan a digerir toda la comida. Marita, Una persona puede vivir sin páncreas. Y porque- perdón, para volver a la pregunta, entonces, en ese momento, cuando leíste el EDUS, Ajá. ¿cuál fue la parte que murió y cuál nació de Ana? Creo que ni siquiera fue ahí precisamente, sino que ahí inició como la parte fea, diría yo. Lo que yo hablaría que es como una lucha de fe. Más, y no porque yo no creyera que Dios podía sanarme, porque yo creía fielmente que Dios podía sanarme. Ya lo La gente conocías. siempre oraba por mí, yo oraba mucho por mí, yo creía mucho en que podía ser sana. Sino porque mantener la fe viva en un proceso así, para mí es el verdadero milagro. Que no se te quiebre la fe, que no se te caiga la fe, que no se te rompa la fe, de estarse diciéndolo constantemente. Yo sé Dios que tú eres bueno, yo sé Dios que tú tienes planes, aunque yo ahorita no los entiendo, yo sé que tienes planes buenos para mí. Entonces ahí es donde tal vez empieza a morir esa parte que creía más en mis propios planes y en el plan de vida que yo tenía para mí, pensando que era mi propósito, pensando que eso era lo que yo había nacido para hacer, pensando que ese era el camino que yo me había trazado hacia el éxito, hacia lo que yo en ese momento tenía visionado como éxito. Y eso es lo que empieza a morir. El cáncer en sí es todo un proceso de duelo constantemente, porque no solamente ves morir esas cosas, sino que aprendes a amar otros detalles que tal vez antes no eran importantes, Que pasaban por alto. que pasabas por alto. Qué bueno esto, porque eso quiere decir que este testimonio no solamente es la prueba de un milagro físico, sino es la prueba de que Dios sana cuerpo, alma y espíritu. Es correcto. Ujú. Algo que yo hablaba con Dios en estos días, de hecho, porque tal vez lo más difícil no es solo pasar el proceso, porque mientras estás con el diagnóstico y demás, uno está en algo que psicológicamente se llama el modo supervivencia, que de hecho yo recibí mucho apoyo psicológico también, yo al psicólogo con mi familia y demás. Cuando sales de eso y personas que han tenido el mismo diagnóstico van a entender, uno entra en una depresión muy fuerte, postraumática y demás. Yo diría que mi proceso más difícil ni siquiera fue mientras tuve cáncer, fue cuando estuve en remisión. Tuve un proceso de depresión muy fuerte. Ana, y entrando en ese tema, Dale. en esa parte emocional y sentimental, ¿verdad? De uno como humano es necesario que alguien esté apoyándonos. Ujú. Hoy por hoy, ¿quién fue esa figura fundamental en medio de todo ese proceso para usted? Porque vamos a ver, como vos decías, hay momentos donde uno se siente quebrado por dentro, hay momentos donde uno se siente solo. ¿Quién fue esa persona que estuvo para vos? ¿O quiénes fueron? Soy muy afortunada y tuve una muy buena línea de batalla, diría yo. Entonces, bueno, y mi esposo, obviamente, en ese momento era mi novio. Un saludo para Tony, si está viendo ese Un podcast. saludo para Salud para Tocayo. DJ Tony, DJ Vibes, por cierto, excelente DJ para que de vayan y lo Music busquen Lab. en Instagram. ¿Cómo es que sale? Music Lab, que Music Lab es la empresa de Ana con Tony. También decirlo importante. Bueno, ahora sí, seguimos. Tony. Comercial. Como Mi un hermana. comercial. Mi hermana fue un apoyo muy grande. De Saludos hecho, para Sil. otro de los milagros que yo vi en el proceso fue ver cómo también cambiaba su corazón. Ella en ese momento estaba tal vez un poco más apartada de Dios
y se empezó a acercar nuevamente. Se acercó a por raíz medio de del ver tu proceso. De hecho, o sea, yo en ese proceso entendí demasiados. Sí, tal vez no es en mi plan, sino es en el plan de Dios y es toda la forma en la que se tienen que hacer las cosas. Mi mamá, claramente una mujer de fe impresionante también, siempre me ha inspirado fe, servicio, amor. La verdad, muy sinceramente, el apóstol Iván, las prédicas, las cumbres, la verdad es que era lo que me mantenían a mí la fe viva y el creer que Dios puede hacer algo Ahí en mi vida también. hay algo que yo te admiro mucho, Ana. Justamente en ese momento tu esposo era mi líder Ujú. y se hacía grupo en mi casa. Entonces, Anita siempre era la que jalaba a Tony, siempre llegaba y lo recogía. Se aman los dos. No, incluso liderando, Ana siempre ha tenido eso, siempre Sí. anda jalando a todo el mundo. Sí. Para eso carga el pirulo, sale como 10, sale como 15. Y hoy también quería decirle esto. Yo te admiro porque durante el proceso usted no dejó de servir. En ningún momento. Y te soy sincera, a mí muchas veces lo que me sostuvo durante el proceso Fue el y servicio. durante la depresión fue el servicio. Qué bueno. Yo les he contado a algunas personas, yo cuando estuve ya con la depresión fuerte, vean, de verdad, a mí no me dan ganas de levantarme. De lunes a viernes yo no, con gracia me bañaba, y no todos los días, se debe admitir. No todos los días ¿No? pero los días que había que levantarse para dar grupo, yo me levantaba, No, yo me los bañaba, días. yo me alistaba y yo daba grupo, no con una cara de hipocresía, sino entendiendo que a veces ese es el verdaderamente morir al yo para que sea Jesús Qué bueno. el que le hablaba a la Y gente. Tony, y te digo esto en serio, porque Ana no me deja mentir. Una vez recibo, Ana en el proceso, ¿verdad? Mills, jala a bañar perros que no tienen casa. Que fuimos, Mills, jala a bañar perros que no tienen casa. Y yo que en ese momento estaba sano y todo, yo dije, men, qué perecilla, legalmente. Sí, y lo hablo desde la manera más genuina. Y Ana siempre tuvo motivación, imagínense. Y fuimos a una fundación nórdicos, creo que era, Ajá, Fundación con tu amiga, con Adri. Adri, y fuimos a bañar perros husky que no tienen casa, que son rescatados. Entonces Ana ni siquiera solo sirvió en la iglesia, también servía un montón de cosas. Ujú. Y qué bonito escuchar eso, ¿verdad? Que está diciendo ahorita. Y yo te vi durante todo ese proceso, como Tony también te vio. Y nosotros sabemos que vos pedías el milagro. Ujú. Pero te soy sincero, Ana. ¿En qué momento vos dejaste de pedir el milagro y te convertiste en el milagro? Porque ahorita tu voz es un Es un milagro. Ahorita este podcast que se esté dando es un milagro. Milagro, sí es. También Que esté en Todo. esta casa. que esté en esta casa. Y ahorita, de hecho, queremos contarle a la gente a dónde estamos, qué lo has logrado, qué pasó con el mundo corporativo, porque después del proceso sabemos que te fue bien. Pero justamente, ¿en qué momento te convertiste en él? Llegó un momento, me acuerdo que estábamos como en unas noches de vida, una noche de milagros, algo así, y pasaban testimonios de gente que le habían dado un diagnóstico de cáncer el jueves y llegaban ese día y ya tenían su diagnóstico de que estaban curados. Entonces, para mí ese fue un momento de quiebre, porque yo le dije, Dios, o sea, y yo, coloquialmente hablando, manda huevo. Yo ya no puedo más. Dios, o sea, Qué porque bueno. ahí tal vez uno cae en la arrogancia de decir, Dios, yo te sirvo. O sea, Dios, yo literal he Yo estaba entregado acá. mi vida a usted, a servirle. Y creo que ahí fue donde más tal vez Dios rompió ese orgullo. Porque el simple hecho de poder llamarme hija de Dios, ya significa que Dios a mí no me debe nada. Y yo en ese momento estaba reclamándole a Dios como si Él como si Él me debiera algo a mí, como si no me hubiera ya dado todo, ¿verdad? Y entonces, un día después de eso, o sea, en ese creo que fue como el único momentito donde yo Con un chispazo, verdaderamente con un me enojé. chispazo. Ajá. Bueno, fue como unos días. Que yo me enojé y yo dije, estoy enojada. Estoy Y yo, ni me hable. Estoy enojada.
porque yo decía, o sea, Dios, de verdad, gente que llegaba a contar que 2 días de conocer a Dios y Dios le daba el milagro de la sanación y demás. Y yo decía, Dios, yo también quiero mi milagro. Yo tengo Y un creo mes. que no solo soy yo la que le está pidiendo, sino que la fe corporativa y demás. La fe me ponía a orar y todo. No, Y y eso es cierto, porque tal y vez Ana demás, no sí. sabía, pero habían personas que estábamos orando por Ana. Sí, un Total, montón. O sea, había un sí. montón. Yo creo que era toda la Todo iglesia. TXT. A mí No, la sí. gente me agarraba en los parqueos, oraban por mí, si me veían en la iglesia recibiendo, pasaban, oraban por mí, el pastor más de una vez oró por mí, todos los pastores, el pastor Guille siempre que me veía me agarraba y me llevaba al frente para que oraran por mí, o sea, había demasiada gente que estaba creyendo y yo le decía, Dios, o sea, yo también quiero mi milagro, y hubo un día donde ya dije como, bueno, está bien, te suelto, lo suelto, que entendí que el mayor milagro es el milagro del proceso. Qué bueno. Es el milagro en el que el proceso no te sana instantáneamente, que sí, esos milagros son muy bonitos, son muy poderosos también, pero si no es ese milagro que conforme pasan los días va transformando tu corazón, va transformando tu fe, va madurando tu fe, va madurando tu espíritu. Qué bonito. Qué Para mí bonito, ha sido el mayor qué milagro. bonito eso. Y eso me gusta mucho. Justamente hoy estaba viendo una imagen que decía, yo una vez llegué y le pedí a Dios una flor. Y resulta que Dios me dio un cactus. Yo no entendía por qué, pero igual fui cuidando ese cactus. Y me di cuenta que la flor de ese cactus era una de las más bellas del mundo. Y es que a veces no entendemos la forma en la que Dios nos da el milagro, pero al final ese milagro se transforma y sí es lo que necesitamos. Ujú. Y justamente eso es el proceso. Tal vez el proceso es un cactus que decimos, Dios, yo te pido una flor porque tiene espinas, pero al final ese cactus puede ser que tenga una de las flores o de los milagros más bonitos. Y qué bonito, qué bonito, qué bonito eso del El milagro. milagro del proceso. Yo le decía a Miles, prepárese para ser sacudido con la historia de Ana. Porque de pronto nosotros sabíamos, pero no la conocíamos a profundidad. Y creo que más de uno nos ha pasado, y tal vez usted no lo sepa, pero todos los días recibíamos mensajes. Uy, men, va a estar Ana en el podcast, no me lo puedo perder. Ana, yo la quiero porque hay muchas personas que te quieren y tal vez no lo sabes, pero en medio de todo eso, nos surgió tal vez esta última pregunta como para ir finalizando Finalizando. el podcast del día de hoy, y es que, Ana, hoy por hoy, ¿qué le dirías a alguien que esté atravesando de pronto algún proceso de salud o algún proceso similar al que pasaste? Creo que lo más importante es que abraces el proceso. Hubo una frase que escuché una vez que que en ese momento estés enfermo no significa que eres la enfermedad. Qué Que en ese momento estés triste no significa que eres tristeza, Qué bueno. ¿verdad? Entonces creo que es algo que uno tiene que entender, que no se apague la fe. Creo que lo más difícil es algo que yo le decía en ese momento, porque yo escribo mucho, entonces yo lo escribía como una fe rebelde, que es así como la hierba mala, cuesta quitarla, Ujú. cuesta que la arranquen, que puedas seguir creyendo, que puedas aprender a ver los pequeños milagros que tal vez uno no ve todos los días. Yo aprendí a ver el milagro de poder levantarme en mi casa, el milagro de poder respirar, el milagro de poder desayunar con mi familia, el milagro de poder ir a la iglesia, el milagro de poder sentir la presencia de Dios y demás. Y que Dios no le tiene miedo a sus preguntas. Qué bueno. Puedo acercarme a Dios a preguntarle cosas porque Él tiene algo que enseñarme en ese proceso de salud, Qué bueno. y que está permitido sentirte mal, sí, está permitido sentirte débil, sí, pero hay que saber hacerlo en el lugar correcto. Creo que algo que pasa mucho a la gente que está pasando un proceso de salud es que buscan hacerse el más fuerte, pero Está no bien te llorar. necesitan fuerte, te necesitan vulnerable, porque es en esa vulnerabilidad, no solamente de uno, sino tal vez si estás acompañando a alguien que está viviendo un proceso de salud, esa vulnerabilidad nos hace entender a todos que nos necesitamos para seguir adelante, y es la fuerza que uno a veces necesita. No es que yo tengo que hacerme la más fuerte porque mi mamá no me puede ver débil, o mi mamá se tiene que hacer la más fuerte porque yo no la puedo ver débil, no.
sino que abracemos todos el momento que estamos pasando ahorita. Qué bueno. Qué bueno. Ana, esa era la última pregunta que teníamos para este podcast. Eh, Quiero decirte que te amo un montón. Sí, ya son muchos años de amistad. Hemos vivido un montón de experiencias. Hemos desde bañado perros callejeros hasta yo estar en tu boda. Hemos pasado un montón de cosas. Quiero decirte que te queremos mucho, que te admiramos. Sé que Tony también. Yo no. Yo hablé ese, dice. Casi Y quiero decirle a la gente, como usted ve, Ana, este video que tira chistecillos, así era ella. Exacto. Men, yo a veces no sabía, a veces tiraba chistes de cáncer. Men, no lo entendería. Ana nunca dejó de ser Ana. no, Ana nunca dejó de ser Ana. Y yo no me reía, pero, o sea, ni me daban risa, pero yo decía, uno no sabe. Y de verdad te admiro un montón por eso. Yo nunca vi, y seguramente tal vez gente más íntima así, tal vez un Tony te vio llorar, pero, por ejemplo, frente a nosotros siempre fuiste muy fuerte. Y por eso habemos demasiada gente que te admiramos, que te queremos. Y justamente trajimos un obsequio. Oh, Oiga, Con mucho amor. Anita, esta es la primera edición. mira, Este es el segmento La Caja Blanca. La caja blanca es este segmento. Y este es el primero, uno de uno. Hasta el momento no existe. Y si quieres lo abrimos ahí para que No. la gente vea. boxing. Y que la gente, Tony, y que la gente se motiva, que diga, yo quiero uno de esos. Yo quiero estar en confesionario. Ajá. Bueno, voy a dejar el micrófono. Ella es el mar. Y atrás tiene un Adiós. mensajito Para el trabajo. para el mundo corporativo. Para mi trabajo en el mundo corporativo, porque no lo he logrado dejar. No, y bueno, y también decir rápidamente lo que ha logrado Ana, ¿verdad? Antes de finalizar todo, Bueno, les voy a dejar un dato tosti, un dato tosti. Sí, un dato tosti que no sé si ustedes sabían, pero bueno, el cáncer de páncreas tiene una tasa de mortalidad del 98%. Eso significa Que no, que de 100 personas con el mismo diagnóstico que yo tengo, 98 se mueren en los primeros 6 meses. Y del 2% restante, la mitad se mueren en menos de 2 años. Yo ya tengo 3 años después del diagnóstico, digamos, como iba. un aplauso a Un eso. Sí. aplauso a Ana. Ujú. De hecho, bueno, si usted es una persona que estudia medicina, que conoce de medicina, siempre, los doctores siempre me preguntan mucho porque dicen, ¿usted? Y sigue viva. Y así, primero porque es un diagnóstico que solamente lo tiene gente de más de 60 años para arriba. Yo en ese momento tenía 24. Y segundo, porque que siga viva es un milagro, verdaderamente. Y cosas que hice después de eso, durante el proceso, mi actual esposo, Tony, tuvo la valentía de pedirme matrimonio sin saber si íbamos a lograr llegar a la boda, pero él decidió que nos No, comprometiera. Tony es un gran hombre, de verdad. Tony es un gran hombre. Corazón de oro. Entonces, ya después del proceso, pues nos casamos. Me ofertaron en otro trabajo, compramos una casa, ahora tenemos 3 gatos. Y Y anda feliz y contenta y Ajá. sirviendo todavía. Y sirviendo con un corazón más genuino, más sano, con otra visión de la vida, con otra idea de Con propósito más sueños corporativos. y de éxito. Y siendo Ya. más exitosa corporativamente. Sí, curiosamente, Sí, porque sí. Curiosamente, Sabemos que un poco vea, estamos en la casa de Ana y es una casa muy bonita. Sabemos que el mundo corporativo está cachete. y sé que eventualmente Y Music lo Lab. voy a dejar, porque Dios puso otros sueños en mí, otras cosas que quiero seguir. Hable de Music Lab, un toquecito, hay unos 30 segundos que la gente sepa. Music Lab es una empresa que estamos construyendo mi esposo Ahí, y yo. ahí está el logo. Ahí se lo vamos a En poner en pantalla. Ah, ok. Aquí. Mentira, En algún casa. lado. Aquí en alguna parte. Ajá, es una empresa que estamos construyendo mi esposo y yo. Antes de enfermarme y demás, yo ya tenía experiencia organizando eventos corporativos. Ya después cuando organicé la boda, me di cuenta que me encanta. Tony desde pequeño soñó con ser DJ, entonces una Navidad yo le regalé una controladora pequeñita. Una Newmark Party Mix, yo me acuerdo. Ajá, sí, Me escribió pequeñita. Ana.
Miren, si a usted que le gusta la música, ¿esta vara qué? Yo cómprela. Ajá, sí, y eso despertó otra vez el sueño de niño de él. Él lo veía como imposible en ese momento, pero cuando yo le regalé esa controladora, él dijo, ¿por qué sería imposible? Y él Sí, usa la hay un Dios controladora que para hace todo lo servirle a Dios posible. y todo. Ajá, después ¿Ves? de esa ¿Creció? controladora, él sacó certificación de DJ profesional, vendió esa, se compró una más Ahora grande. tiene una como de Martin Ajá, Garrix. una de Sí, viera sí, que súper chinchón. profesional. Y Dino, estamos empezando el negocio ahorita, la empresa, con toda la fe y con todas las ganas de Así es. eventualmente convertirnos Por en cierto, Ana, productor. excelente logo. Pero bueno, Ana, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio y muchas gracias a ustedes que A nos todas están las personas. escuchando. Para finalizar esto, ¿qué podemos ver y qué nos enseña acá? Que el cáncer tiene una estadística, decía Ana, Ujú, pero Dios tiene la última palabra. exactamente. Yo no sé de Así es. pronto qué cosas están atravesando usted hoy, pero hoy Dios le está diciendo, tenga una esperanza, tenga fe, siga luchando, porque Dios tiene todo bajo control. Y para todas las personas que lo están viendo, si usted llegó hasta este punto del podcast, ya 30 minutos, en la descripción de este video o en nuestro Instagram van a encontrar un Google Forms. Confesionario realmente está hecho para todas las personas. Usted que está viendo esto, tiene un milagro que Dios hizo, tiene algo que contarle al mundo, llena el Google Forms, eso lo vemos nosotros y realmente lo elige Dios. Ahí vemos la lista y Dios nos va a decir la persona correcta. Acá no vamos a traer gente famosa, o sea, puede ser que sí en algún momento, pero lo que quiero decirle es que su voz tiene propósito, porque hay mucha gente que cree que está en el Exacto. anonimato. No, su voz tiene propósito y Confesionario Podcast está hecho para darle voz a todos los milagros que Dios ha hecho. Porque para lo que el mundo es imposible, Para para Dios es un nuevo posible. Ah, yo, es testimonio. posible. Ah, Y eso qué es lo bueno. y eso es lo que vamos a ver aquí. Así que, bueno, no, muchísimas gracias. Nos despedimos. Un besito. Hasta luego. Suscríbanse, comparte, denle like y síganos en nuestras redes sociales. ¡Chao! Bye.